Don José Luis Molina nos acompaña en la Facultad de Derecho de la Universidad de La Salle desde el año 1997. Ha sido profesor de varios cursos del área de Derecho Público, entre ellos Jurisdicción Constitucional, Derecho Internacional Público. También esta universidad le da mucho énfasis al tema de los derechos humanos y él nos ha ayudado mucho con temáticas relacionadas con organismos internacionales y funcionamiento en general de los derechos humanos. Yo nací en el año 1926, 23 de julio 1926. Yo nací en el puro San José, Costa Rica, en el centro de San José, diagonal al mercado. Es que esto solo lo quería enseñar, que me decían, esto fue mi abuela materna, que cuando yo nací en el año 26, me los mandó a hacer, que eran de plata. No es. Están grabados. Sí, no, el JLM, claro. Y también el cuchillito, pero alguien me lo... se fue. Tuve un hermano nada más. Uno que era 3 años menor que yo era el mayor. Yo estudié en San José en la escuela Juan Rudín. En ese momento el grueso de las escuelas de primaria y secundaria eran del Estado. Ahí estuve los 6 años de escuela, del año 34 al año 39. En la secundaria estaban o colegios de secundaria o unos pocos que había de privados. Colegios, aquí estaba el Liceo de Costa Rica, el Colegio Señoritas, luego, bueno, los que había, María Auxiliadora, el Colegio de Sion, y entonces, sí. Y luego en Heredia estaba la Escuela Normal de Heredia, que era la que hacía maestros. Y luego en Alajuela el Instituto de Alajuela. Y en Cartago estaba el San Luis Gonzaga, claro. Y claro, entonces aquí estaba también el liceo, el colegio seminario, que era dirigido por los padres alemanes, dedicados, paulinos eran ellos. Y claro, en casa dijeron, no, va para el colegio seminario. Ok, está bien, bueno, está bien. Exigentes hasta la pared de enfrente. La Universidad de Costa Rica, porque en ese momento solo esa universidad existía. Yo entré en la Universidad de Costa Rica en el año 1946, porque yo estuve en segunda enseñanza del 40 al 45. Y entonces, claro, ahí sí. Pero resulta que fue un bochinche en mi casa, claro. Cuando yo en el 46 y en el 45 yo voy a estudiar Derecho, el brinco de mamá fue espectacular. Papá en eso era más tolerable y todo, porque ¿cómo se te ocurre que vas a estudiar con la tan mala reputación que tienen los abogados desde entonces? Todavía Aprendí 2 cosas ahí. Primero, que no hay que apartarse de lo que a uno le gusta, en ningún momento. A mí me gustaba el derecho y yo tenía inclinación por eso. Y segundo, que si le gusta eso, la segunda cosa, aunque hay un pleito en la casa, se estudia eso. Y derecho era, por consiguiente, muy bueno, no hay definitivo.
eran 6 años y las materias eran anuales. En cada año uno tenía 4 materias, definitivo. Y claro, al final no había exámenes en el curso del año ni nada de todo, sino un examen al final del curso para ver si uno pasaba o no. Era examen público y con tribunal. Pues tribunal eran 3 profesores, el titular, el profesor suplente y uno más que llevaba, y había que bajarse de verdad. En el primer año tuve un profesor de Derecho Constitucional que era excelente, que era don Rómulo Tovar, que era en ese momento promotor fiscal de la República. Estamos hablando de 1946. Y después en otros cursos, por ejemplo en Economía Política, tuvimos a don Alberto Martén Chavarría, que es nada menos el del solidarismo, casi nada. En la guerra del 48, el segundo de don Pepe, el en comando, el que seguía, ¿no? Bueno, y fue el que redactó la nacionalización bancaria y el impuesto de 10% al capital, ¿no? Que era muy bueno. Y luego don Alfredo Vargas Fernández, que era de Heredia, un excelente civilista en derecho de personas, porque eso sí lo enseñaban como 4 materias: personas, bienes, obligaciones y contratos, que era la división que se había hecho en ese tiempo del derecho civil. Luego Rodrigo Facio, que nos daba filosofía del derecho. Luego don Fernando Baudrit, que nos daba procedimientos civiles. Don Fabio Fournier, que nos daba derecho internacional. Otto Fallas Monge, que en ese tiempo era el que estaba comenzando con la materia que era nueva en derecho, de derecho laboral. Y estaban con una pelea con los civilistas de película, porque cuando uno estaba con derecho de trabajo, derecho laboral, pasaba un civilista y todos, ¿qué están recibiendo? Dice uno, derecho de trabajo. ¿Cómo? Derecho de trabajo. Eso no es derecho, hombre, no se pierdan el tiempo en esas tonteras. ¿Cómo se les ocurre? Derecho el civil, ese sí, o el penal, no. Porque desde que se estaba estudiando en el derecho internacional, en ese tiempo también había en nuestra América Latina una enorme cantidad de dictadores que estaban ejerciendo el poder nada más amparados a la fuerza militar, a la fuerza bruta, que no respetaban derechos humanos de nadie y que en consecuencia permanecían en el poder indefinidamente. Se nos decía que en el derecho internacional sí había la posibilidad, porque había lo que se llamaba la solidaridad continental, y en eso venía ya también la Segunda Guerra Mundial contra los nazis y toda esa cuestión, y se permitía esa cuestión muy bien. Y entonces, ya de ahí entonces fue donde yo inclusive lo tomé como punto de tesis para mi trabajo, porque yo la intitulé La solidaridad continental como institución al servicio de la democracia. Y ya, claro, me inclinaba sobre eso y seguí investigando sobre eso. En aquel entonces había un grupo ya grande en la Universidad de Costa Rica que les decían los Glostora,
Los Glostora eran hijos de altos personajes, gente de dinero, estudiantes que podían estar en la universidad. Allí estaban los hermanos Molina, junto con muchos otros, los hermanos Carballo, que eran otros amigos compañeros de ellos, Macho Carazo, que fue el expresidente de la República. De ahí salió el grupo exclusivo que escogió don Pepe y Daniel Oduber para mandarlos al Frente Norte a formar el Frente de la Revolución. Y yo en ese entonces era funcionario de la TACA en la Sabana, donde la posición mía era clave para la revolución. Necesitaban un técnico en radiocomunicaciones para que don Pepe se comunicara desde el Frente Sur al Frente Norte, donde estaba don Chico Oles, los hermanos Chacón Ginesta, los hermanos Joaquín y Jorge Vilaplana y muchos otros que ahorita no me puedo recordar porque ya yo tengo casi los 93 años y ya la memoria me falla. Pero los conocí a ellos personalmente cuando me mandaron a una finca en Heredia, Barablanca, que era de un señor panameño, don Ricardo Albarracín. Ahí nos encontramos todos, más o menos éramos como 80 muchachos universitarios y campesinos, y ahí estaba yo. Yo iba con una estación de radio desarmada, que se llamaba Base X después. Era para comunicarme entre el Frente Sur y el Frente Norte. Ahí ya hice contacto con José Luis Molina, con su hermano. Eran jóvenes, apenas estaban estudiando en la universidad, en Derecho y en otras cosas. Y nos encontramos en el frente, en la colonia Carmona, cerca del Río Cuarto, y el comandante era Carlos Araya Borges y Jorge Araya Borges, sí, ingenieros. Y ahí fue cada uno a su puesto. Los hermanos Molina, José Luis Molina y su hermano, junto con otro grupo, los mandaron a un frente norte que se llamaba Aguasarcas, y nosotros nos quedamos en Río Cuarto. Allí ya con sus movimientos y todo, empecé. Cuando ya terminó la revolución, que gracias a Dios la ganamos, si no, no estuviera yo en estos momentos sentado aquí. Y regresamos a San José victoriosos, y ahí ya nos dieron uniformes especiales como excombatientes, y hicimos el desfile de la victoria. Ahí entonces don Pepe nos nombró a los hermanos Molina, José Luis, su hermano, Macho Carazo, expresidente, y los hermanos Joaquín y Jorge Vilaplana, los hermanos Carballo y otros muchos, y nos mandaron a una escuela de cadetes que se llamaba Escuela Guión Cortés Castro en Guadalupe. Allí el comandante era el coronel Sidney Ross Coronado, y el segundo comandante era un muchacho, un señor Bravo, de apellido Bravo Rudín, que vivían desamparados. Ahí estuvimos, salimos ya hechos tenientes del ejército. Así es que ya después José Luis y su hermano siguieron los estudios, y ya José Luis llegó ya a ser presidente del Congreso. Presidente, muy inteligente. Desgraciadamente yo perdí contacto
con él, situación del trabajo. Yo me monté después una escuela de aviación, una de las escuelas más completas que hubo en Costa Rica en ese entonces, en Centroamérica. Tuvimos un lead trainer especial para pilotos ya hechos para vuelos a ciegas. Y ahí ya Macho Carazo fue compañero mío en la torre de control en la Sabana. Él trabajaba para Panamérica y yo trabajaba para la TACA. Allí, en esa posición que yo estuve, antes de irme a la revolución, fue que por orden superiores hice el traslado de los aviones de TACA a San Isidro General para luego brincar a Guatemala y transportar las armas del coronel Arana, que era el jefe del ejército guatemalteco. Lo devolvió 3 aviones de TACA llenos de armas y algunos compañeros como los del CORE, Frank Marshall y muchos otros centroamericanos que les dijeron después que eran de la Legión Caribe. Esa era la famosa Legión Caribe. Así es que después ya José Luis fue ya un presidente del Congreso, muy famoso, muy bueno. En ese momento yo era miembro de la Asamblea Legislativa, la primera vez. Entonces fuimos a Puerto Rico porque con Muñoz Marín y con don Pepe habíamos visto que Muñoz Marín tenía en Puerto Rico, para el aprovechamiento de los recursos del Estado puertorriqueño, una oficina que él llamaba la Oficina de Planificación. Y era la primera vez que se estaba hablando de planificación en el año 55, era una rareza. Pero entonces se decía, hombre, qué interesante, porque eso es saber que la plata del Estado se va a destinar para actividades concretas para que mejore la gente, porque eso era lo que se quería. Bueno, entonces aprovechamos y ellos nos invitaron a un grupo de diputados en la Asamblea Legislativa. Íbamos 8, sí, 8 o 10, no, sí, como 8 era. Y fuimos a ver específicamente cómo estaba funcionando, en qué consistía, cuál era la realidad que había, qué resultados les había dado, porque era importante. Iba con nosotros también el ministro de Hacienda en ese momento, porque era una dependencia de Hacienda, eran recursos públicos, que era Jorge Rossi. Y como era ministro de Hacienda, entonces era la primera administración constitucional de don Pepe, que él tuvo 2 administraciones constitucionales, la primera. Y ya vimos todo ese trabajo y anduvimos viendo, bueno, nos traímos toda la documentación de ahí se comenzó a trabajar en eso. Y por último, sí, un tiempo después se creó la Oficina de Planificación aquí. Tomado en cuenta en esa visita fue lo que era la actividad de turismo, que en esa época era desconocidísimo, que vengan turistas a la pucha. Pero bueno, algo así nos ha dejado, y nos ha dejado ya a tamaño poco, y eso sí es importante. Y luego que se comenzó a hacer, pero eso todavía se sigue, el problema de mejorar, es el problema agrario, que hay que resolverlo bien, porque hay que seguirle ayudando a la gente. Pero aquí hubo un grupo de economistas
que lo que inventaron fue, solo por negocios personales que tenían, que en lugar de que se produjera la comida en Costa Rica, como arroz, frijoles, maíz, que era más fácil comprarla afuera porque era más barata. Mentira, ya sé yo que era mentira. Cuando terminé la primera vez, que fue, era del 53 al 58, éramos 4 años y medio, por una razón, porque ULATE no comenzó en mayo, sino en noviembre. Y entonces se dijo, el presidente que siga ULATE, entonces entra el 1 de noviembre, pero sale el 8 de mayo de 4 años y medio después, para que todo el tiempo, el periodo presidencial sea de 4 años, todos comiencen un 8 de mayo y terminen un 8 de mayo de los 4 años siguientes. Entonces ya se arregló. Bueno, nosotros estábamos electos por eso. Y yo hubiera estado desde el 1 de noviembre del 53 hasta hasta ya noviembre del 58. Diputados suplentes se elegían de acuerdo con el número de votos en las provincias, en cada provincia que hubiera tenido cada partido. Entonces, como yo venía con la papeleta de don Pepe, di claro, no era que todos los diputados tuvieran derecho a tener suplente, o que todos los partidos, no, dependía del número de votos, porque como había 15 suplentes, los 15 suplentes se prorrateaban entre el número de diputados, de votos que sacara. Primero era que sustituíamos a cualquier diputado de cualquier provincia, pero luego se llegó a lo que tenía que ser lógico, que los diputados se sustituyeran por provincia y por partidos, porque si no era ilógico. Bueno, y eso se cambió inclusive en nuestra época, y ya cuando no llegaba un diputado propietario, nos decíamos, y entonces entraba el suplente. Yo estuve permanentemente. De pronto, en el ejercicio del cargo, murió doña María Teresa Obregón de Dengo, que era compañera nuestra diputada, la mamá de Jorge Manuel Dengo, el del ICE. Bueno, y entonces el del diputado por Puriscal la sustituyó. En 49, nosotros lo que teníamos era un partido ideológico y permanente, así que se llamó el Socialdemócrata. Y ahí logramos sacar 4 congresistas, 4 diputados, porque el grueso los eligió ULATE, que era el presidente electo, y que carajo. Nosotros estábamos más pegados a Figueres, pero en ese momento, a pesar de que había ganado la guerra, sin embargo, estaba más afianzado ULATE, porque él que venía en campaña, y además era el que había salido electo. Eso es una realidad. Bueno, lo cierto fue que con Rodrigo Facio sí logramos, y con otro grupo de diputados de la constituyente del 49, de criterio nuevo, moderno, se lograron hacer una serie de modificaciones en la constituyente. Se creó el Tribunal Supremo de Elecciones Independiente, se creó la Contraloría General de la República, se creó la Oficina de Presupuesto. Luego ya se había establecido, o se estableció
la igualdad de derechos de todos los costarricenses. Claro que era muy importante. Y también que algo que era una vergüenza aquí en Costa Rica, que era que cuando una persona nacía, entonces decía, ¿y qué? ¿Y los papás están casados o no están casados? Y entonces, bueno, si están casados tienen que ponerlos en el registro civil legítimos, tal. Y si no están casados son ilegítimos. Yo, ¿cómo hacer esa carajada? No puede ser eso. Y además no solo eso, y si alguno de los papás estaba casado en matrimonio anterior, pero se había juntado y tenía una hija o un hijo, entonces ese era lo que se llamaba ilegítimo total y por matrimonio anterior. El 31 de diciembre del 57, cuando cumplía 4 años, tenía que llenar unas vacantes que había en la Junta Directiva del Seguro Social. Y ese es de los cargos que más me ha gustado, porque era llegar a ser en ese momento, en el 58, en el Seguro Social que estaba comenzando, porque había comenzado en el 43, y solo había un hospital, que era el Calderón, que no se llamaba ni Calderón, era policlínico, porque era un hospital pequeñito, que va, si apenas faltaba mucho, y había una enorme bronca entre los médicos que estaban en el Seguro Social y los médicos de las juntas de protección social, como San Juan de Dios y toda la camada, claro. Esos eran los privilegiados. Nos tocó hacer y conseguimos hacerlo y construimos el Hospital México. En fin, ahí es donde hay, en el Hospital México, en una de las columnas del hospital, en la entrada, hay una plaquita que pusieron. En la junta directiva que construyó este hospital fue Tata. Bueno, ahí voy yo, lo más grande. Dije, qué bien. Y además de eso, bueno, Hospital México, porque el que nos salvó fue México. Se había hecho una licitación pública porque la Constitución lo exigía y había salido una compañía peruana, Malakowski, que era la favorecida porque había acompañado papeles y de todo. Bueno, resultado, nos dejó tirado el trabajo. Y a medio camino decir, ¿y ahora qué hacemos? Y a alguien se le ocurrió decir, de ahí, un país que está avanzado en eso es México, ¿por qué no vamos a México y hablamos? A ver, a la larga nos dan asesoramiento y nos ayudan en eso. Bueno, lo cierto fue que en la junta directiva nos nombraron a 4. Íbamos 2 directores, el director del hospital, del policlínico que era, y el director de prestaciones médicas también. Los mexicanos son asombrosos. Nos abrieron las puertas desde la primera reunión que tuvimos, el primer día. El director general del Seguro Social, que en México es un señor personaje, nos dijo, sí, despreocúpese, nosotros le ayudamos. Y entonces Gonzalo Facio, que era ministro de Relaciones Exteriores, que ya venía en el gobierno de don Pepe, que lo habían electo para la segunda vez, me dijo, te vas para Naciones Unidas vos. A la pucha dije, ¿qué es esa carambada? Hice a Naciones Unidas, y bueno, ya está, vale, vámonos.
y ya estuve los 4 años en Naciones Unidas y bueno, creo que ahí hicimos también mucho porque contribuimos sí, aquí tengo fotos y toda la carambada. Y me parece que ahí se hizo mucho bueno. En la Asamblea Legislativa, el último año los 2 últimos años que estuve, el uno que fue antes de ser presidente, en el cual me habían nombrado jefe de fracción. Entonces ahí, y después el de la presidencia, me metieron los de ciclismo en el club, en la Federación de Ciclismo y todo. Está bien, vale, hay que ayudar en eso. Fueron 2 condecoraciones que me dieron. Una, Venezuela, porque como yo anduve muy conectado con ellos toda la época de dictadura, Venezuela me dio la Orden Francisco de Miranda, que fue aquí está una verdad de todo. Según ellos, cuando uno se vista correctamente y todo, esto es para la solapa, para que se sepa. Y aquí está en la Asamblea General, y aquí está que en la Asamblea General del 71 me habían elegido también vicepresidentes, porque en las Asambleas Generales las Naciones Unidas se dividen en la Asamblea General en grupos geográficos. O sea, hay un grupo de embajadores de Europa, otros de Asia, otros de África, otros de América Latina. Y entonces, de esos grupos, en cada asamblea se eligen 3 vicepresidentes para cada asamblea. La asamblea es cada año, asamblea ordinaria. Y a mí en el 71 me eligieron, entonces me tocó presidir la asamblea de la ONU. Esto es, estando embajador en Naciones Unidas, la visita a Israel en el 71, que con el canciller de Israel, que eso sí, eso se llama el embajador Molina en Puerto Rico, que nos invitó tranquilamente el gobernador de Puerto Rico con su esposa, a Virginia, mi esposa, y a mí. Y ella, el embajador de México. Sí, es que nos la mandaron y todo. No, digo, diplomático ya. Y eso ya era acto oficial en la gobernación de Puerto Rico. Es muy importante cuando se va avanzando en la vida ir haciendo lo que podría llamarse un inventario sobre lo que se ha podido hacer, lo que se quería hacer y lo que falta aún por realizar, porque son extremos que orientan mucho, porque no hay duda que desde que comenzamos en el inicio de nuestra vida, aun cuando desde el comienzo no lo sintamos así, lo que vamos formando es nuestra vida interior y adquiriendo toda una serie de nociones, de conceptos que vamos aprendiendo y que luego, como aspectos básicos,
nos van indicando que a lo largo de toda la existencia estamos aprendiendo cosas nuevas. Por una sencilla razón, porque la época del aprendizaje corre a lo largo de todos los años. Esas afirmaciones que antes oía uno decir a alguien, ah, no, le cogió tarde para aprender y estudiar. No, eso definitivamente, modernamente, es algo que no corresponde a la realidad, porque se aprende a lo largo de toda la vida. En el aprendizaje de la carrera profesional fue algo que siempre escuchamos. Estudien, revisen, y fue algo que con posterioridad ya me encontré muy claramente expuesto por un jurista uruguayo, Eduardo Couture, muy bueno, que se llaman Los Mandamientos del Abogado, caray, donde él en un documento escrito muy importante resume lo que son 10 mandamientos para el abogado. Y hay uno en que dice, estudia siempre, porque si no, cada día serás menos abogado. Y eso es muy importante. Nos asombraba cuando llegamos a la escuela de Derecho, allá en el año 1946, en el primer año, y comenzábamos a estudiar Derecho Civil, lo que yo les he contado varias veces ya en la universidad. Estudiábamos el matrimonio, claro, muy importante y básico, pero después al estudiar el divorcio, entonces llegábamos. ¿Cuáles son las causales de divorcio? Muy fácil. Primero, el adulterio de la mujer, así porque solo la mujer puede cometer el adulterio, el hombre no. Entonces no eran angelitos que andaban muy bien por la vida. La segunda causal, la segunda era el concubinato escandaloso del marido, o sea, que el marido anduviera con varias mujeres y anduviera en público, las hubiera presentado y siendo casado, eso no le importaba. Bueno, y si había problemas en el matrimonio, que lo resolviera el marido, claro, y eso lo veía uno y decía, pero es que esto no puede ser. Pero eso terminaba formándonos. ¿Por qué? Porque está uno ya definido en contra de una solución de esas. Y cuando tuvimos posibilidad, ya, y tuvimos acceso a asambleas legislativas y a una constituyente para hacer una nueva constitución, etcétera, ya fue lo primero que cambiábamos y decir, no, aquí todo el mundo es igual, señor. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, para mí es un verdadero placer el compartir con todas las personas que han tenido esta iniciativa excelente desde la Universidad de La Salle para una causa común, como usted bien decía, que es el hacer un homenaje audiovisual al profesor don José Luis Molina Quesada. Una persona como don José Luis es uno de esos seres humanos que no merece pasar inadvertido, ni mucho menos cuando le ha dado tanto a nuestro país. Yo tuve el enorme placer de conocer a don José Luis cuando en la licenciatura en Derecho en la Universidad de Costa Rica, don José Luis fue uno de mis profesores de la materia de Derecho Internacional Público. Su experiencia desde la parte diplomática representando a Costa Rica. Tuve la oportunidad de ser su alumno desde 1997 en la Universidad de La Salle. Después la vida me dio la oportunidad, junto con otros
apreciados colegas de la universidad, de ser su compañero en el doctorado. Terminamos juntos el doctorado de la Universidad de La Salle en el año 2009. ¿Y qué se puede decir de un hombre que a los 80 años decide volver a la universidad a cursar un doctorado, sometiéndose a la rigurosidad académica de la universidad? Habla de un hombre que todavía tiene mucho que darle a la academia. Fue un verdadero honor ser compañero de don José Luis y aprender de su vida, de su carrera, de su ejemplo. Podíamos llevar un café o llevar algo de comer para que la clase se volviera un poco más divertida. Don José Luis Molina es una persona inspiradora y sus clases son muy amenas. Nosotros los estudiantes nos sentimos muy orgullosos de tener a un profesor como don José Luis. Él ha tenido tanta trayectoria a lo largo de su vida que ha sido todo un ejemplo no solo en nuestra vida laboral, sino en nuestra vida personal. Don José Luis no solamente fue mi profesor, pero también tuve el orgullo de que fuera el director, ni más ni menos, de la tesis mía de licenciatura en Derecho, sobre un tema que en ese momento era un tema apasionante y que era la primera vez que se escribía, y era sobre el de la persona humana como un sujeto del derecho internacional público. Don José Luis no solamente fue mi director de tesis, sino también fue una persona de esas que te marca de una forma particular y que incluso hizo que posteriormente yo fuera el asistente de la Cátedra de Derecho Internacional Público de los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Costa Rica, y también posteriormente di el curso de Derecho Internacional Público también, que al lado del área penal, criminológica, de psicología forense y de penal juvenil, en mi caso, sigue siendo de las cosas más predilectas desde el punto de vista académico, docente y doctrinario para mí. Entonces, don José Luis no solamente me marcó como profesor, sino también como persona, una persona que siempre, pese a sus múltiples responsabilidades, siempre era un profesor accesible, un ser humano que se destacaba entonces por esas virtudes particulares de ser no solo un profesor, sino también un maestro. Cuando uno ha tenido este tipo de formadores, de maestros, yo tendría que rescatar esa dedicación a la docencia, ese deseo insaciable por continuar no solamente adquiriendo conocimientos, pero también deseando compartirlos con todos los estudiantes, tanto de grado o de posgrado. Para mí es una satisfacción decir que amo la docencia tanto como don José Luis siempre la ha amado, y quisiera rescatar en él la influencia que ha tenido en mí como docente, como profesor universitario. Como es su formación, don José Luis es un hombre que ha sido un defensor durante toda su vida de los derechos humanos en su más amplio sentido. En el año 2012, ya tenía varios años de estar acá don José Luis, se le hizo un reconocimiento por toda su trayectoria profesional, pero también por su calidad humana, por su condición de una persona ejemplar para la sociedad costarricense. Don José Luis tiene una trayectoria muy amplia como un hombre que ha participado en la defensa de los derechos humanos, en la defensa de las garantías, de las libertades en Costa Rica desde hace muchísimos años. Participó en el Centro de Estudios de Problemas Nacionales, fue presidente de la Asamblea Legislativa, participó como miembro de la Corte Constitucional costarricense, desempeñando también funciones en instituciones como la Caja de Seguro Social. Don José Luis entonces es un hombre que
ha aportado muchísimo al país y por eso, como le decía, en el año 2012 acá se le hizo, en la Universidad de La Salle, se le hizo un reconocimiento, que es un reconocimiento del país a su trayectoria como profesional, como hombre que ha servido al país desde diferentes cargos y como ser humano. En este aspecto, don José Luis cumple a cabalidad y con creces los deseos de esta universidad de que su filosofía, la filosofía lasallista, con sus ejes transversales, pueda impregnar todo el sistema educativo de la institución. Don José Luis es un hombre muy querido acá en la institución, muy querido por sus alumnos. Sus alumnos todas las semanas acuden a sus clases, normalmente muy entusiasmados con su amplio bagaje jurídico, pero también con su historia de vida, con sus anécdotas. Don José Luis es un profesor que es un profesor que sigue siendo un apóstol realmente en materia de docencia en esta universidad, y muchísimos de los actuales profesores han sido también sus alumnos. Don José Luis, a pesar de su edad, ya tiene los 90 años, entiendo, don José Luis se mantiene absolutamente lúcido, es un hombre que sigue aportándole al país y que nosotros como responsables de la Facultad de Derecho lo quisiéramos tener muchísimos más años acá en la institución, aportando y aprendiendo de él. Don José Luis, en resumen, es un maestro para las generaciones actuales, uno de los forjadores de la Costa Rica de hoy. A don José Luis es una de las personas que le debemos realmente nuestro Estado social y democrático de derecho. Y continúa con su conocimiento, con su actitud ante la vida, continúa siendo generando, digamos, el conocimiento y el pensamiento político que Costa Rica necesita en el día de hoy para salir adelante. Nosotros estamos muy agradecidos con don José Luis como universidad, como Facultad de Derecho, como sociedad. Don José Luis, ojalá que podamos tenerlo muchísimos años más acá en el claustro universitario. En nombre de los estudiantes de esta universidad, de las autoridades administrativas, del cuerpo docente, le reiteramos nuestro respeto, nuestra admiración y deseamos que al lado de su familia podamos siempre tenerlo acá. Esta es su casa y Costa Rica creo que debería trabajar en el tema de hacerle ese reconocimiento a uno de los grandes patricios del siglo XX. Tal vez la Asamblea Legislativa debería impulsar que sea reconocido dentro de nuestros beneméritos. Don José Luis ya tiene 90 años y podría ser candidato a un benemeritazgo de la República, pues es un hombre con sobrado prestigio, reconocimiento y trayectoria como para merecer ese reconocimiento de nosotros y de toda la ciudadanía costarricense. Muchas gracias. Yo tuve una anécdota muy simpática. Resulta que como yo era teniente, porque yo era radiotelegrafista, tenía un grado especial, no era para combatir, sino para manejar la radio. Entonces no tenía que hacer servicio de vigilancia, pero un día me fui caminando en una zona donde están varios vigías nuestros,
Y uno de los vigías era José Luis. Entonces le digo ya a José Luis, mira José Luis, ¿por qué no te vas un momentito a descansar y yo te hago el tiempo, el puesto? Y de veras, sí, claro. Entonces José Luis se fue y yo cogí el Mauser que él tenía. Yo no sabía ni disparar, pero tenía una bala, el Mauser tenía una bala, era una M1. Y resulta que ya José Luis no regresaba y se vino la noche y ya yo nervioso. Cuando me dice José Luis antes de irse, mira, por ese lado es la Cinchona, hay un caminillo ahí, si el enemigo viene aquí, entra por ese caminillo, entonces vos avisás. Y pues yo entonces me quedé con el mouse en la mano y se me oscureció, pues ya vino la noche. De pronto oigo que arrancan zacate y dije yo, uy, es el enemigo, seguro vienen arrastrándose para que yo no los vea. Y, ¡alto! Silencio. Al rato otra vez, arrancando zacate, dije, uy, me van a caer encima. Entonces cogí yo el rifle con ese balón, ¡pum! Un balazo, y de pronto un balazo se da por todos lados. Entonces la gente nuestra, donde yo el balazo que yo pegué, todo el mundo empezó a disparar y casi me meten en calabozo. Por eso, esa es una anécdota. Porque José Luis no regresaba y no lo volví a ver más. Eso es todo. Yo recuerdo que para mí fue muy interesante, por ejemplo, el hecho de que aunque él estaba vinculado a la Asamblea Legislativa y estaba presidiendo en ese momento el Congreso de la República, hubiéramos esperado que él hubiera llegado casi que de los últimos a la hora de la presentación de la defensa de la tesis de licenciatura, y nos sorprendió a todos porque el día de la presentación estuvo de primero ahí en el aula. Yo creo que eso lo retrata también de cuerpo presente, porque es una persona que, independientemente de sus responsabilidades, siempre ha sido un ser humano muy comprometido y, en este caso, además muy puntual. Muchas gracias, don José, por su ejemplo y por su dedicación a la facultad. Muchas gracias, don José Luis, por toda su dedicación. Muchas gracias, don José Luis. Siga adelante y es un orgullo haber sido su alumno. Nosotros estamos muy agradecidos con don José Luis, como universidad, como Facultad de Derecho, como sociedad. Don José Luis, ojalá que podamos tenerlo muchísimos años más acá en el claustro universitario. En nombre de los estudiantes de esta universidad, de las autoridades administrativas, del cuerpo docente, le reiteramos nuestro respeto, nuestra admiración, y deseamos que al lado de su familia podamos siempre tenerlo acá. Esta es su casa. En estos momentos el mundo es un mundo convulsionado también, claro, lleno de problemas, si lo estamos viendo. Y cada vez más todos los países pertenecemos en mayor grado al universo en el cual estamos. Cada vez más lo que es la soberanía interna de los estados lo vamos modificando, pasando una serie de atribuciones ya a la sociedad internacional, porque en eso sí hemos avanzado mucho. Ya toda una serie de derechos
los consideramos que pertenecen a toda la humanidad. Y eso es una realidad. En nuestro país, sí, claro, tenemos mucho problema. Y esa es la tarea que veo que le queda a los grupos jóvenes de hoy día, en los cuales tengo mucha fe, porque mi paso por la universidad, siempre he procurado que mis alumnos se formen lo mejor posible y adquieran los preceptos de conciencia más adecuados y más firmes, y que tengan siempre y se formen en una vida interior que, como lo dicen las Sagradas Escrituras, vida interior que construyan sobre roca y no sobre las arenas de esas movedizas que después se las llevan. Y eso es muy importante. He visto, y con mucha satisfacción lo digo, cómo se han formado, y hay un grupo ya de mujeres en el país que tienen plena capacidad en cualquier momento para tomar las riendas del poder, y están muy bien preparadas, y quizá hay mucho mejor que nosotros los hombres, porque tienen más autoridad, caray, y no dudan tanto como a veces dudamos para tomar decisiones. Por eso es que yo tengo fe en la juventud, y yo sé que van a salir adelante, pero es una pelea dura. Que no se desanimen, que sigan para adelante, y que siempre, muchas veces, las grandes victorias que se logren comienzan con grupos muy pequeños, que luego van creciendo, se van formando y se van consolidando. Y eso es lo importante. Ustedes han hecho muy bien a los estudiantes actuales de las universidades de Derecho en escoger la carrera de Derecho. Yo creo que sí. Las sociedades tienen que moverse sobre preceptos muy sólidos en los que el derecho ayuda mucho. Es fundamental para que se avance en forma pacífica, positiva, sólida, siempre pensando en que debemos ayudar a los demás.